Hola, bienvenidos a este análisis. Hoy tenemos por delante un viaje verdaderamente fascinante. Vamos a explorar cómo la humanidad ha evolucionado desde la pura y cruda supervivencia en las cavernas hasta llegar a construir algo tan complejo y necesario como son los estados democráticos modernos. Es como construir una casa desde cero, unas estructuras cimentadas en conceptos profundos de justicia, derechos fundamentales y, por supuesto, el respeto a la diversidad. Así que preparémonos para este recorrido por los fundamentos de nuestra sociedad. ¡Arrancamos! Para organizar nuestras ideas, hemos dividido esta hoja de ruta en 4 grandes bloques. Primero, veremos el origen del poder político. Segundo, los fundamentos filosóficos. Tercero, las características de un Estado democrático. Y para terminar, la igualdad y los derechos humanos. Vamos de lleno con la primera parte, el origen y la legitimidad del poder político. Antes de meternos en ideas abstractas, necesitamos anclar esto a la realidad. Imaginemos por un momento a un grupo de neandertales. ¿De dónde surge la necesidad de que alguien ejerza el poder político sobre ellos? Pues bien, durante miles de años vivimos en lo que los antropólogos llaman sociedades sin Estado. Literalmente no había parlamentos, ni constituciones, ni nada parecido. El poder era una simple cuestión de jerarquía familiar, de edad o de parentesco. Todo se basaba en la consanguinidad y en las normas más básicas para, simplemente, no morir en el intento de sobrevivir. Pero claro, las sociedades crecieron, y esta línea temporal nos muestra algo increíble: cómo hemos ido domesticando el poder absoluto a lo largo de los siglos. Pasamos de las primeras ciudades y los imperios arcaicos, donde el poder se consideraba divino, a la centralización de los monarcas en el Estado moderno. Luego, en el siglo XVIII, entra en juego el Estado liberal, con la idea revolucionaria de dividir los poderes. En 1917 aparece el Estado socialista centrado en la economía. Y finalmente, tras el inmenso trauma de 2 guerras mundiales, llegamos a nuestra meta actual, el Estado democrático y social de derecho. Menudo viaje, ¿verdad? Pasamos ahora a la segunda parte. Vamos a destripar el software intelectual de todo esto, los fundamentos filosóficos. A ver, para entender cómo funcionan nuestros sistemas, hay que ser muy precisos con las palabras. Constantemente decimos cosas como «tengo derecho a hacer esto», ¿no? Pero en filosofía política hay que separar 2 ideas. Por un lado tenemos el derecho objetivo, esto es, literalmente, el manual de reglas, las normas rígidas del Estado. Por otro lado está el derecho subjetivo, que es nuestra libertad individual para actuar protegidos por ese reglamento. Entender cómo chocan y conviven la regla de la sociedad y la libertad del individuo es absolutamente crucial. Y aquí entramos en un duelo filosófico de los grandes. ¿Qué hace que una ley sea realmente válida? En una esquina tenemos el iusnaturalismo. Esta corriente dice que existe una especie de compás moral interno, un derecho natural inherente a nosotros, y que las leyes escritas solo valen si respetan esa brújula. En la otra esquina tenemos el positivismo jurídico de figuras como Hans Kelsen. Ellos dicen, no, cuidado, la ley es la ley. Argumentan que el derecho objetivo es completamente independiente de cualquier moral o religión. Es la autoridad pura y dura de la norma escrita. Entonces, la gran pregunta es, ¿podemos separar totalmente las leyes de la justicia? El filósofo Jacques Derrida dio en el clavo con esto. Básicamente nos dice que la justicia y la ley no son lo mismo. Claro, porque ninguna ley humana va a ser nunca 100% perfecta. Pero, y esto es lo importante, se necesitan desesperadamente. Para que la justicia no se quede en una idea bonita y utópica, tiene que materializarse, tiene que hacerse real, en forma de leyes concretas. Y esto nos conecta perfectamente con la tercera parte: las formas y características del Estado democrático. Los muros de carga de nuestra casa. Vamos a analizar la maquinaria. El Estado democrático de derecho es como un paraguas gigante. Debajo encontramos cosas indispensables como la división de poderes. Pero fijémonos en cómo la democracia y el derecho se entrelazan por completo. Ojo a esto, un Estado no es democrático solo porque la gente vote, ni es un Estado de derecho solo por tener un montón de leyes. Necesita que ambas cosas trabajen en equipo, uniendo la voluntad de la gente con garantías legales súper sólidas. Para bajar todo esto a la tierra, el jurista español Elías Díaz nos dejó 4 pilares que no se pueden negociar. El primero es vital, el imperio de la ley. Y hay que tener cuidado aquí, porque pensemos que las dictaduras también tienen leyes y tribunales. La diferencia radical es que en nuestro sistema, la ley es la expresión de la voluntad popular, no el capricho de un dictador. A esto le sumamos que el poder esté dividido, que el propio gobierno obedezca sus propias leyes, y que existan derechos y libertades que nadie pueda tocar. Es el paquete completo. Ahora bien, ¿cómo ejercemos esa voluntad popular? Tenemos 2 caminos históricos, la democracia directa y la representativa. La directa es ese modelo romántico de la antigua Atenas, donde todos se reunían a decidir en la plaza, aunque, seamos sinceros, dejaban fuera a muchísima gente. Hoy en día, en sociedades con millones de personas, la democracia representativa es la vía práctica. Elegimos a representantes para que gestionen lo público.
Aunque con la tecnología que tenemos hoy, hay un debate interesantísimo sobre cómo podríamos volver a introducir pinceladas de participación directa ciudadana. Finalmente, llegamos a la cuarta parte, la igualdad de derechos y la diversidad, el tejado de nuestra estructura. Este tejado tiene una función muy clara: proteger a todos y cada uno de nosotros, garantizando el respeto por nuestras opciones personales. Y todo se basa en hitos históricos brutales. Por un lado, tenemos la Declaración de la Revolución Francesa de 1789, que dinamitó los privilegios de la nobleza. Y por otro, la icónica imagen de Eleanor Roosevelt en 1948 sosteniendo la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. Tras el espanto de la Segunda Guerra Mundial, esto fue un grito global, un consenso absoluto de que todo ser humano, sin excepción, merece respeto y protección legal. Lo más increíble de esto es cómo hemos ido ampliando el foco a través de distintas generaciones de derechos. La primera generación se centró en la libertad, defender al individuo frente a los abusos del poder. La segunda generación sumó la igualdad, trayendo derechos sociales como la educación y la sanidad, lo que conocemos como el estado de bienestar. Y la tercera generación es fantástica porque se basa en la solidaridad. Aquí entran el medio ambiente y, muy importante, el respeto profundo y la valoración crítica de la diversidad y las minorías. El Estado no solo debe tolerar que seamos diferentes, sino celebrar esa pluralidad de opciones vitales. Para cerrar este recorrido nos topamos con una reflexión importantísima. Si, como decíamos antes, la búsqueda de la justicia no termina nunca, ¿cómo vamos a seguir mejorando esta casa democrática? Nuestro mundo cambia a un ritmo vertiginoso, somos cada vez más diversos y el reto está en cómo equilibrar el orden estricto de las leyes con nuestras libertades personales y esa necesidad de solidaridad global. Es un puzzle dinámico, a veces imperfecto, pero apasionante. Y lo mejor de todo es que nos toca a todos nosotros seguir construyéndolo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final en este análisis. ¡Hasta la próxima!